Listo, bueno, pues nos atrasamos un poco nada más en cuestiones de minutos, solamente por una cuestión técnica que no nos corresponde a nosotros, pero que el episodio número 26, confío que comencemos de buena manera. Bienvenidos todos a episodio número 26 de Conexión Gastronómica Total Play. La invitada del día de hoy es, insisto, una profesora en toda regla, una profesora en toda la extensión de la palabra, que es Lilia Martínez, directamente desde Puebla, una mujer apasionada, como lo decía, de la historia, de los rasgos culturales que se manifiestan alrededor de la gastronomía, de los objetos y sobre todo de la posibilidad de entender a profundidad lo que significa la gastronomía poblana no solamente en la ciudad de Puebla y en el estado, sino en términos nacionales, que es algo que de pronto lo tenemos por sentado, lo damos por hecho, pero desafortunadamente a veces no reflexionamos lo suficiente en la materia. Estoy esperando nada más que se conecte mi querida Lilia nuevamente para efectos de reconectar ahora sí la conexión. Y les cuento, la primera vez, nosotros Lilia y yo nos conocimos de hace un par de años, de manera muy interesante, porque además fue en un formato académico de esos que se organizan muy frecuentemente en Puebla para hablar de gastronomía poblana, para hablar sobre la circunstancia de la gastronomía poblana y de la cocina poblana en términos históricos y culturales. Lo más importante de Lilia es esta devoción por el conocimiento, y es algo que no te encuentras de manera tan sencilla. Una persona que es devota a generar conocimiento, a estudiar lo que existe, pero sobre todo a compartirlo y difundirlo, que eso es algo, insisto, que no se encuentra tan frecuentemente. Entonces vamos a transmitir en vivo en el episodio número 26 de Conexión Gastronómica Total Play. Le voy a dar la bienvenida, ya estamos conectándonos seguramente. Ahí estamos ya. Mi querida Lilia, ¿cómo estás? Pues como siempre, cuando uno se pelea con la tecnología, pero finalmente lo logra. Lalo, me da muchísimo gusto estar contigo en esta transmisión. La invitación para mí es muy importante, ya que tu público es un público que siempre busca aprender, conocer, ubicarse dentro de lo que es la gastronomía mexicana. Muy contenta de estar contigo. Muchas gracias. El placer es todo mío, mi querida Lilia, y de verdad es un privilegio poder contar con este testimonio. De lo que se trata esta conversación es como una especie de paréntesis en la historia de conversaciones que podríamos tener tú y yo, y sobre todo un puntito nada más para que se quede justo en la memoria de aquellos que quieran acceder a estos datos y este cúmulo de información que eres tú. Y un ejemplo, insisto, te lo digo ahora de frente, una profesora en toda regla, una mujer que se dedica, es devota al conocimiento, pero es devota también a compartirlo, que eso es algo que de pronto no es tan común en el asunto académico. Así es que de verdad el placer es todo mío. Y bienvenida al episodio número 26 de Conexión Gastronómica Total Play, mi querida Lilia, para hablar de lo que sabemos y lo que necesitamos hablar, que es las tradiciones poblanas. Digo, es a propósito un poco de esto que estamos viviendo hoy, que es este bicentenario, y yo le hago así de la creación del chile en nogada, no porque lo desdeñe, sino porque pues yo no creo en la circunstancia creacionista, más bien creo en la evolución y desarrollo de algunos platos y de algunos fenómenos, pero al menos la historia oficial nos dice que tenemos 200 años de chile en nogada. Así es que Bueno, bienvenida. yo te lo cambiaría. Por mis investigaciones te puedo decir que el chile en nogada más bien es un platillo de 3 siglos. Siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. No precisamente que llamemos una evolución, porque finalmente desde la concepción del chile relleno y la nogada es la misma desde siglo XIX. Ok. Cambian algunos ingredientes, cambian los gustos en que si va o no capeado. Incluso en el siglo XIX la nogada se le llamaba también a una nogada hecha con almendras y no con nuez. Entonces estamos hablando que los conceptos son los mismos. En este caso tiene que ver si las familias intervienen en la receta, si se dice que las monjas de los conventos, y ya para el año 1962, que es el auge de la receta de los chiles en nogada en los restaurantes, y que de alguna manera en cuanto a marketing, publicidad, difusión y demás, pues ha ascendido el gusto por estos chiles a nivel restaurante nacional e internacional.
Correcto. Y vamos a entrar en materia del tema de los chiles en nogada, pero no quería solamente acotarlo al asunto de los chiles, porque me parece que hablar contigo requiere de ampliar la visión de los temas. Y yo de verdad, y eso es algo que de pronto, como pasa con Oaxaca o con otro tipo de cocinas o de rasgos de cocina en México, a veces los damos por sentado. ¿Qué significa esto? Que a veces damos por sentada la existencia de ciertos platos, como es el caso del mole poblano, y no nos ponemos a reparar a lo mejor la relevancia que llega a tener en el diario andar de la cultura mexicana. A mí hay una pregunta que yo quería hacerte hace tiempo y es, ¿qué se puede considerar como cocina poblana? Es decir, ¿qué entendemos como por un genérico de cocina poblana? ¿Qué sí que no es? ¿Qué rasgos tiene diferenciadores con respecto a Veracruz, a Oaxaca? ¿Cómo podríamos de alguna manera conceptualizarla en un ejercicio definitorio, más no excluyente, sino más bien como un ejercicio nada más para ponernos en contexto a todos aquellos justo que no la conocen? Mira, básicamente la cocina de Puebla es una cocina de territorio. ¿Qué quiere decir territorio? Pues el valle donde está ubicado Puebla, que está rodeado de volcanes, estos volcanes por los minerales que hay en estas tierras son nutrientes para los ingredientes y que también Puebla ha tenido varios ríos, afluentes, jagüeys y todo lo que podríamos decir que ha generado una cuenca donde el agua ha sido muy importante para el riego, el agua de temporal, el agua de las presas, el agua de estos jagüeys, que es una agua muy rica también en nutrientes. A partir de ahí va a haber una serie de sembradíos. ¿Qué se siembra? Maíz y trigo. Maíz y trigo que desde el siglo XVI conviven en una mesa, ya se ha transformado en pan, ya se ha transformado en tortilla. Va a haber esta herencia gastronómica prehispánica que viene de los pueblos fundadores de la ciudad de Puebla, de sus alrededores. Va a ser una cocina proveniente también de los españoles que llegaron a la ciudad a ser parte importante de la ciudad, una cocina también de una gran cantidad, sin que suene despectivo, de negros que llegaron a hacer todas esas labores en los ingenios, en las casas y demás. Va a ser también aquellos asiáticos que llegaron por vía Lanao de China y que van a conformar primeramente este mosaico de cocinas española, obvio prehispánica, de África y de Asia. Ya ahí tenemos un conjunto de técnicas culinarias, de ingredientes que favorablemente van a crecer en Puebla, en el estado, en las huertas, todo que trajeron los franciscanos, por ejemplo, esta importación, podríamos llamarle. Puebla, desde el siglo XVI vivió la globalización que ahora nombramos, gracias a todos estos ingredientes que venían de España en la flota española y de Asia en la nao o la nao de China. Y bueno, a partir de ahí también vamos a saber que va a haber un desarrollo de las técnicas que tienen que ver con los utensilios que se van dando en cada periodo. Sabemos de los utensilios de la cocina del fuego hecho con leña, que van a ser piedra, que va a ser madera, que van a ser fibras naturales y que ahí se va a conformar una serie de utensilios necesarios para la cocina de humo. Después vamos a la cocina que viene de España, una cocina con carbón. Ahí va a haber otro tipo de utensilios como el cobre, el fierro, que se van a sumar a los ya existentes. No, unos no desplazan a otros. Después, gracias a las nuevas tecnologías, la estufa de petróleo va a tener también sus propios utensilios de cocina, va a requerir de ciertas características y de ahí nos vamos a la cocina producido un calorífico, la electricidad, para finalmente el gas
y ya entonces tenemos que en la cocina poblana entraron los 5 fuegos, entraron los utensilios, llámese piedra, madera, cestería, cobre, fierro, peltre, aluminio, vidrio, teflón, sin nunca desplazar al metate y al molcajete, que de alguna manera le dan identidad a la cocina poblana, sencillamente porque los ingredientes desde tiempos prehispánicos se van a seguir usando, no desaparecen. Ese gusto de los poblanos por las salsas, los moles, los chilitos, las verduras, todo lo que rodea a la milpa, los básicamente ingredientes endémicos. Eso es la cocina poblana, no es recetas extraordinarias, claro que las hay, pero tenemos la permanencia de los moles, adobos, pipianes, todo aquello que va a requerir, por ejemplo, las carnes, el puerco, el cerdo, por algo se dice que los poblanos comemos 4 cosas: puerco, cerdo, cochino y marrano. Ahí, aunado a la ternera, al carnero, a los pescados, las aves, los embutidos. Bueno, dime qué platillo quieres y te digo qué hay ahorita en el mercado en esta ciudad que vayamos a comprar y que nos pongamos a cocinar. Además, digo, a ver, acabas de hacer uno de los ejercicios más brillantes porque podríamos terminar ahora la transmisión principalmente porque es un resumen de prácticamente 3.000 años, digámoslo así, de trascendencia o de trazabilidad histórica, principalmente porque justamente una de las secciones de Puebla, una de las partes de lo que hoy que es el territorio poblano, que es la Mixteca poblana, se considera la cuna del maíz domesticado. Entonces, digamos, de esa trazabilidad histórica hasta 2021, pues ya tenemos evidentemente alrededor de 3, 4, 5, 6.000 años de historia que lo acabas de resumir muy bien. Aquí hay algo importante, que es este periodo justamente que a mí me interesa mucho y que estamos justo en 500 años, celebrando estos 500 años del inicio de un proceso que honestamente lo ves muy vivo en ciudades o en estados como Puebla. Esta integración justa que hablas entre lo que había en formato prehispánico, la explosión en términos sincréticos y luego el periodo de 300 años en donde Puebla se convirtió prácticamente, y eso hay que decirlo, porque aparte recuerdo la conversación que tuvimos ahí en la biblioteca de la alcaldía, de la alcaldía me parece de la ciudad de Puebla, que Era es el archivo municipal del Palacio Municipal. en el archivo municipal en ese efecto, donde nos muestras una relatoría justamente en donde la ciudad de Puebla, en que no se nos olvide, en algún punto fue el centro del Imperio Español, por una sencilla razón. Era el centro de donde partían para Veracruz o para Acapulco. El pan, que ese dato nos lo diste tú y que aparte está escrito, el pan todo salía de la calle de los bizcochos, Bizcocheros. de los bizcocheros. Uh-huh. En ese sentido, yo me acuerdo haberte dicho, yo estaba viviendo en España en ese momento, te estaba diciendo que en ese sentido podría yo decir que en efecto el salmorejo, por ejemplo, pues es que realmente no sabemos dónde se creó, seguramente a la mitad del mar, con pan que ya estaba duro, con vino que ya estaba vinagrado y con tomates que ya estaban echando a perder. Entonces, es como Puebla es para mí, y siempre lo ha sido, y la ciudad en particular, un resumen de la mexicanidad más viva, digámoslo así, de como conjunción, que bien lo dices, que está disponible y comestible. ¿Tú crees, y esto me atrevo a preguntártelo así, que es una de las formas más representativas de lo que es la cocina mexicana en regla? Es decir, de una mexicanidad, de una identidad mexicana con toda esta historia y todo este embalaje. ¿Tú crees que Puebla lo sea? Mira, no me gusta pelearme con la gente ni decir que los poblanos somos lo único y lo máximo. A mí me gusta muchísimo la comida de Oaxaca. Mi papá por 30 años viajó a Oaxaca y él aprendió a cocinar y en mi casa se comía comida poblana, comida oaxaqueña y a la fecha. Marido, hijos, yernos, nietos y bisnietos, si nosotros decidimos en familia ir a algún lugar a pasear, siempre es Oaxaca,
porque a los niños les encanta, desde la comida en el Jardín de la Soledad, las nieves, los restaurantes y demás. Ahora, la comida yucateca me encanta, yo te podría decir, esa combinación de comida libanesa, de comida maya, me fascina. Te podría decir de la comida de Michoacán, de la comida de Chiapas. En realidad sí considero que Puebla, por el territorio, tiene ciertas características por sus ingredientes, por sus técnicas culinarias, por el riquísimo comercio que hubo desde la fundación de la Nueva España, por ese intercambio, por algo se llaman ultramarinos, todo lo que nos llegaba de España, todo lo que llegaba de Asia. Primero llegaba a Puebla y de ahí iba a Ciudad de México, a Perú, a Guatemala, al lugar que quieras. Y los poblanos teníamos mano para escoger. Incluso había un grupo de comerciantes poblanos que se desplazaban a Filipinas, tomas un avión y estás ahí en un ratito, pero pensemos siglo XVII, siglo XVIII, y donde ellos las mejores mercancías en todos sentidos, sedas, especias y demás, llegaban a Puebla. Pues cómo no vamos a saber comer con toda esa historia culinaria de ingredientes, gastronómica que hemos tenido por siglos. Entonces, ¿cómo lo tomo esto? Como un sí, ¿no? Como guste. A ver, yo no te quiero comprometer, pero creo que el resumen es muy obvio y además a ver, hay que decirlo, finalmente cada una de las ciudades que mencionas tiene una perspectiva en el tiempo y una perspectiva o una manera de haber ido entendiendo y caracterizando su identidad, es decir, van representándose de diferentes maneras. Cuando Oaxaca mismo, digo, mi madre es oaxaqueña, entonces puedo hablar de ello. Y al final yo viví en Mérida también y he estado en el norte viviendo y entonces entiendes cómo hay perspectivas diferentes, pero justo el corredor central, digámoslo así, que se siente, se percibe justamente como lo que algún día fue la puerta de entrada para América, para Asia, la puerta de entrada incluso para Sudamérica, o lo que hoy entendemos como Sudamérica y que era otra parte del virreinato o del imperio. Digo, al final estos últimos 500 años de historia han sido determinantes para la única ciudad que fue diseñada por Los Ángeles, para la ciudad que estaba diseñada para ser la capital de la Nueva España. En general, los poblanos tienen de dónde rascarle para sentirse justamente el centro de México. No lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo, ¿vale? Para no, para no comprometerme. Ok. Pero sí hay un grado de sincretismo muy grande y hay un grado de representación gastronómica de lo sincrético, es decir, de las diferentes rasgos históricos, culturales de la raza, de la tercera raíz, la raza negra, de la prehispanicidad, de la colonia española, esta como conjugación y confabulación prácticamente de una identidad que es Puebla, pero que al final se representa en cosas tan brillantes como son una semita con chipotle o los mismos chiles en nogada, que al final tiene que ver con como una especie de culmen de este sincretismo y de esta como armado de la identidad mexicana. ¿Es eso? Puede ser un chile en nogada también, uno de los grandes representantes de la identidad mexicana como tal, sin prehispanicidades, sin ponernos pro españoles o pro indígenas, que eso no es el caso, ni es nuestra competencia, sino más bien como para poder entenderlo, como eso que sí somos en un Chile en nogada después de 3.000, 4.000 años de existencia. Pues yo te mencionaba al inicio de la conversación que un chile en nogada es un plato de 3 siglos, así de sencillo, con una continuidad ininterrumpida, para nosotros los poblanos, la temporada del chile en nogada es la segunda Navidad. Es la que esperas con ansia, es la que genera reuniones en casa, reuniones con los amigos, los restaurantes, y este año especialmente ha sido muy representativo, no
no es 200 años del chile en nogada, es de la leyenda que inició en siglo XX. En realidad no estamos celebrando 200 años del chile en nogada como tal, sino del inicio de una leyenda. Pero finalmente, como producto cultural de la ciudad de Puebla, entiendes la importancia y la trascendencia que tiene, no solamente a nivel local, y que viene aunado a una serie de tradiciones y costumbres. Y como ejemplo te voy a poner la talavera poblana. La talavera poblana es una loza que se produce casi desde la fundación de la ciudad de Puebla y que va a ir muy acompañada de los procesos culturales, económicos y políticos. Un virrey llegaba a la ciudad de Puebla y en las prevenciones siempre se procuraba que hubiera esa talavera en la mesa del virrey y después esa talavera en el arcón que iba de regalo a la virreina. Esta talavera la vas a ir viendo a lo largo de los siglos como un acompañante importante en la mesa, y qué decirte que ahora siglo XX, mitad del siglo XX, siglo XXI, es como algo impensable que no acompañe la talavera al chile en nogada. Y prueba de ello es que, por ejemplo, las presentaciones de la temporada que hubo en Puebla en los restaurantes, el plato de talavera de augurio o intro, el plato de talavera del mural de los poblanos, el plato de talavera en el festival del chile en nogada, el plato que te ponen con el chile en Casa Reina. O sea, son como este producto cultural que lleva aunado varios elementos. Y otro elemento que ahora podríamos integrar también es el mollete. Este mollete como postre que se sirve al final de la comida, que finalmente no te acabas un mollete, una cuarta parte si te comes. Y este nuevo maridaje que ahora se hace de vinos para acompañar el platillo, ¿qué prefieres? ¿Un rosado, un blanco espumoso, o champaña, espumosos o champaña? Entonces, y la infaltable torta de agua, una torta de agua que se hace desde el tiempo de los bizcocheros. Estamos hablando de casi 5 siglos de un pan que llega a la mesa de un trigo que inicialmente se cultiva en Puebla, en la zona de la planicie y en la zona de Atlisco. Entonces ahí tienes un recorrido de talavera, de trigo en pan, de vino. No son esos vinos que llegaban de Cádiz por el puerto de Veracruz a Puebla. Ahora tienes de la Baja, tienes del Valle de Guadalupe, incluso ahora ya en Puebla están iniciando un cultivo de uva y una cosecha para producir vino en San Jerónimo Tecuanipan, que está a 45 minutos de la ciudad de Puebla. Entonces imagínate como producto cultural todo lo que conlleva, y sobre todo la visita de turistas nacionales y extranjeros a los restaurantes de Puebla que generan una gran derrama económica, porque el que viene no solamente come un chile en nogada, hace consumo de productos, algún tipo de artesanía, algún hospedaje, tipo de al final es un destino turístico. Y visitas a los museos que ahora por la pandemia están, algunos permanecen abiertos, otros no, y ya te das cuenta todo lo que genera el chile en nogada. Y para mí, para mi persona, lo que agradezco muchísimo, invitaciones a presentaciones, conferencias, artículos, muchísimos temas relacionados al chile en nogada. Es un tema de estudio absolutamente, y eso es lo importante, que es un representativo, es un eje o un elemento representativo de la cultura mexicana, insisto. Yo sí lo digo con toda regla, me parece que es uno de los platos que más disfruto comer. Hay mucha polémica alrededor de su consumo y demás, pero me parece que cuando a todos los que observan y los que realmente se quieren dar la oportunidad de entender qué es un país, que resumido en un plato, creo que es importante darle la oportunidad a eso, al chile en nogada, con toda la ceremonia y con todos esta liturgia que requiere para su consumo, porque hay reglas, y reglas como las que marcas, la talavera, la torta de agua, incluso hasta el mollete.
que se han ido adaptando y construyendo como un fenómeno también comprensible, enmarcado, con ciertas reglas. Y eso es lo que yo quiero preguntarte, Lilia. ¿Qué es un chile en nogada en la ciudad de Puebla? ¿Hay diferencias con la ciudad, otras ciudades en Puebla? ¿O cuáles son las reglas puntuales para efectos de decir que sí y que no es un chile en nogada? Esto te lo digo como un esfuerzo de instrumentalización de un fenómeno, como es el caso técnico al menos, como es el caso de un chile. Tiene que haber reglas, es decir, qué sí, qué no, qué va y qué no va, qué debe llevar y qué no debe llevar. Porque al final, cuando eres tan abierto en términos de la interpretación, pues esto va cambiando conforme al gusto, la existencia, la disponibilidad o el interés de quienes lo reproduzcan. Pero creo que hoy en día Puebla ha llegado a una, al menos, conciencia sobre la reglamentación, digámoslo así, o la estructura técnica de qué sí es un chile y qué no es un chile en nogada. Existen estas reglas. Hace muchos años te recordarás que hubo este proceso abierto por Canirac en el que puso una especie como de decálogo para la ciudad de Puebla para ir estructurando en épocas de Luis Javier Cue, ¿no? Hace muchos años, en donde estos eventos marcaban de alguna manera reglas para que sí, que no es, si capeado o no capeado, si es qué tipo de nogada, qué tipo de nuez, en fin, cómo va el relleno, qué no va en el relleno. Y eso desencadena en que hoy al menos haya en la ciudad de Puebla, insisto, compartidos elementos entre todos los restaurantes o todos los que ejecutan eso. Pero en términos reales, que sí, que no es, bajo tu perspectiva, qué debe llevar, qué no debe llevar, en fin. Mira, este tema se ha vuelto muy polémico y ha generado hasta cierto punto situaciones un poco Tensas. desagradables Uh con -huh. ciertas personas. Y creo que eh, encontrarle 5 pies al gato no tiene sentido. Es correcto. El chile en nogada para los poblanos, para nosotros es capeado. Es como si tú me dijeras que te voy a servir unas chalupas, pero no les voy a poner manteca. Pues entonces no son No son chalupas. chalupas. Hay ingredientes básicos para ciertos platillos. Ahora, que se ha generado toda esta polémica, que si los chiles pueden ser veganos, que si pueden ser capeados, y que eso de alguna manera ha incrementado su consumo en ciertos restaurantes y lo van a hacer porque esa es su postura. Yo respeto muchísimo esta postura, pero un favor, a los poblanos no nos vengan a decir cómo debemos de comer el chile en nogada. Yo no voy a la Ciudad de México y les digo cómo se van a comer sus tacos al pastor, por ejemplo, o sus antojitos. Son La cosas torta de tamal, muy la guajolota. personales y soy muy respetuosa en ese sentido. Y bueno, si tú quieres comer chiles en nogada, pero por tu cultura gastronómica no quieres el capeado o los quieres vegano, es muy respetable. Solamente que a nosotros síganos, déjenos seguir diciendo que para los poblanos va capeado. Capeado, el relleno normalmente es con carne picada, tanto res como cerdo, o ya hay alguna dinámica al respecto. ¿Me oyes, Lili? Hola, 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 hola. Creo que ya no me Como que escucha. de repente ya no te oí. ¿Ahí me oyes bien? Ya no. A ver, ahí. Hola, 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 ya. ¿No? Sí, yo te ¿Ya? escucho. Ah, vale, perfecto. Te decía que sí, que en el sentido del capeado, no capeado, que es importantísimo, que además ha habido una cantidad bien lo dices, de tensiones, que está bien, ¿eh? A mí me encanta que existan, porque creo que Además, mira, abonan, ¿no? Abonan. para finalizar el tema del chile en nogada, eh, cada quien que lo coma como le guste y es un tema que no tiene por qué generar esa polémica que ha generado. Finalmente, uno no va a meterse con las comidas de Michoacán o los platillos de Mérida o algo así. No, no tiene sentido. Pero por otro lado, también me interesa toda esta respuesta que ha sucedido alrededor de los chiles en nogada. O sea, ¿qué hay más allá? ¿Por qué se ha generado este interés
desmedido, si tú quieres, al grado de causar polémicas. Y te prometo será mi próxima investigación. Así como ando de un tema a otro, a otro, a otro, y cada año encuentro o busco y encuentro situaciones que tienen que ver con el chile en nogada, pues esta va a ser como mi trabajo de hoy. ¿Por qué ha generado tal polémica y ha generado comentarios hasta muy ofensivos hacia el Mm. tema? No tiene por qué, en realidad, busquemos otras cosas de qué ocuparnos positivamente y dejemos a los poblanos con su chile en nogada capeado. Que además bien lo dices, la tradición finalmente, o las tradiciones como solamente un recorrido cultural y van cambiando de respecto al tiempo en el que se encuentran ubicadas o respecto al tiempo en el que las estudiemos y las ejecutemos. En el caso de los chiles en nogada, habrá personas seguramente que en su casa muy particular a lo mejor no les guste a algunos el capeado y otros no, pero no están reclamándolo como verdad o rechazando a aquellos que hacen lo contrario. Y es algo que debiera, más allá de ser polémico, debería ser conciliador, que eso es algo que yo coincido contigo, que me parece increíble que en una época en donde la cocina mexicana tiene tanta perspectiva, se polemice en lugar, pero para destruir no se polemice para pensar y para poder conciliar, que eso es algo que creo que nos hace falta también de pronto como ejecutores de gastronomía mexicana, ¿no crees? ¿O cómo ves el ambiente tú hoy en día? ¿Ya no me escuchaste? No, ya no te escucho. Te voy a dar esta pregunta que tiene que ver con el comentario que hacía hace un momento. Finalmente, el hecho de polemizar o de discutir me parece que debiera de abrir puerta para pensar hacia dónde vamos. Más allá de rechazar a otras personas u otros usos, debiera de ser una provocación para ver hacia qué camino tomamos. Nos has dado un recuento prácticamente de la cultura o de la historia de Puebla en los últimos siglos y uno de los ejemplos es el chile en nogada. Tú, estando hoy, 2021, tan viva y tan fresca de mente como siempre has estado, ¿cómo observas la gastronomía poblana hoy, después de prácticamente 10 años de patrimonio intangible, 10 años de una consolidación de mercadotecnia, hablando en mercadotecnia del chile en nogada, 10 años de un crecimiento brutal de la gastronomía en el centro de la ciudad y luego con otros conceptos fuera de ella? ¿Cómo observas a la gastronomía poblana hoy, a sus cocineros, sus cocineras? ¿Cómo se vive hoy la gastronomía poblana en la ciudad? Yo lo que, mi postura es que hay muchos más platos de qué ocuparse de la cocina poblana. Y son platos con los cuales no terminas. Un ejemplo muy rápido te voy a poner. Los Venga. antojitos poblanos. ¿Qué son los antojitos poblanos? Todo lo que se produce a partir del maíz. El antojito poblano no tiene horario. Tú puedes desayunar un tamal, un atole, una memela. Puedes comer un agua de pinole, puedes comer unas picadas con mole, puedes comer unas quesadillas con queso, sin queso, chicharrón, eh, flor de calabaza y Mm. demás. Puedes cenar chile atole, esquites, puedes cenar lo que gustes gracias al maíz. Y si hablamos de la cultura del maíz en Puebla, que en todas las esquinas en las esquinas estratégicas, en los jardines como el Carmen, como enfrente del Carmen, como Santa Inés, Santiago y demás, donde tú puedes ir en estos horarios a consumir estos antojitos a un precio muy accesible, probando un tipo de salsa que te guste, probando estos alimentos con queso y sin queso, pues eso para mí se me hace fundamental en la cocina poblana. Es una aportación que hay gracias que en Puebla hay poblaciones donde los 7 tipos de maíz se siembran. El marsella, el marceño, el pinto, el colorado, el azul, el cacahuacintle, ya nada más con esa riqueza de maíces y ya no me hables de chiles donde puedes preparar cualquier tipo de salsa y de quesos provenientes de la zona de Chipilo, de la zona de Puebla. Eso ya es un banquete a precios accesibles y que sí tiene que ver muchísimo
con la gastronomía poblana. Eso Pero es una decías tú hace un momento, aportación importante. decías tú hace un momento y eso me gustaría retomarlo. ¿Me escuchas bien, Lili? ¿Me oyes? No, no te escuché. A ver, ahí creo que sí, ya me oyes bien, ¿no? No, mil disculpas por esta accidentada transmisión, pero algo falla. Un amigo decía que la tecnología no tenía palabra. No, no tiene. Pero ahí me oyes bien o no me escuchas nada más, estás viendo leer los labios, No, me no lees te los escucho. labios. Ay, qué pena. Tú traes, si tienes auriculares, desconéctalos, por A ver, favor, porque permíteme. bueno, seguimos en Conexión Gastronómica Total Play, el episodio número 26 con Lilia Martínez. Creo que lo más rico de esta conversación es el poder observar cómo la gastronomía poblana finalmente sí, para mí, y eso lo digo a título personal, no porque lo haya dicho la invitada, sino porque es importante tenerlo como un punto de referencia para el estudio de lo que es la gastronomía mexicana en global o los elementos que la constituyen representadas desde luego en diferentes regiones, que es la integración entre diferentes poblaciones, la integración de 500 años de historia compartida, la integración de más de 3.000 años de milpa, en fin, es decir, todos estos elementos que se conjugan y construyen una cultura, una identidad cultural muy particular que se come, además, que es increíble. ¿Me oyes ya ahí, verdad, Lili? Sí, te oigo perfecto Ahora ya, ahora. sí, ya, Y lo era, que te menciono, si a los ingredientes le vas a sumar las técnicas culinarias, los utensilios y un detalle más, la mesa poblana. La mesa poblana es un gusto, no solamente la mesa, sino la sobremesa. Te hablaba que los chiles en nogada reúnen a la familia, a los amigos, en las casas, en los restaurantes. Pues igual sigue sucediendo con los aniversarios de cualquier tipo, con las fiestas, incluso las fiestas infantiles y demás, en las cuales tú vas a estar con la gente que quieres, degustando alimentos y vas a hacer una larga sobremesa, porque finalmente los alimentos llenan el cuerpo, pero también el espíritu, el alma y sobre todo son las oportunidades para que tú vayas enseñando a las nuevas generaciones el consumo de nuevos productos. Por ejemplo, eh, siempre regresamos a los chiles en nogada. Mis nietos a los 15 años ya empiezan a probar los chiles en nogada, siendo un plato tan complejo de entender, tan complejo de elaborar, y es la manera en que los puedes enseñar, porque dime, los vas a llevar a un restaurante a los 18, 20, 25 años y que pidan con toda naturalidad un chile en nogada, pues no, eso se los enseñas en tu casa, les enseñas a valorar por qué el sabor, por qué el picadillo, por qué el chile capeado, por qué la nogada, con qué los vas a acompañar y así como eso, muchos detonantes más que se dan en la mesa del hay restaurante o de algo, la familia. es que es importante decir esto, que al final una tradición se ejerce y tienes que interactuar para poder hacer que otros la conozcan. Estoy hablando de la generación, ¿eh? O sea, estoy hablando de tu propia generación, para que a su vez vayan transmitiéndose de manera efectiva y adecuado al tiempo. Y eso es importantísimo, porque finalmente a tus nietos les toca vivir una época de accesos increíbles finalmente a cualquier tipo de producto. Hoy hay en Puebla muchísimos restaurantes o sitios en donde se come extraordinaria comida poblana, pero a lo mejor hace 20, 30 años no había tantos, ¿sabes? Y eso es algo que hay que irlo analizando con el tiempo y hay que ser muy sutiles y además muy calmos para poder analizar cómo hacer que esa tradición sobreviva a lo largo del tiempo. Pero hablar contigo, Fíjate que insisto, dime, sí, tocaste un tema muy interesante, el restaurante. ¿Cuál ha sido la función? correcto. En esta revisión que yo te mencionaba, que me interesaba muchísimo saber en qué año el chile en nogada había entrado en la carta de los restaurantes, no te imaginas el gran, eh, eh, como los restaurantes de todo tipo, siempre vas a encontrar mole poblano. Vas a encontrar adobo, vas a encontrar en la mañana o en la noche antojitos, pero mucha comida española. Después vas a encontrar la comida
libanesa, después vas a encontrar la comida italiana y eso es como una fuente de riqueza también para nosotros los poblanos, que podamos Correcto. elegir el tipo de restaurante al que vas a ir. Y una manera más, yo te preguntaré a ti, Lalo Plasencia, ¿de qué manera vas a enseñar a los niños a conocer, a disfrutar, a valorar la comida, si no es también, como tú decías al principio, con la difusión? Que tú te sientes a difundir la trascendencia de la comida poblana en la cocina nacional, eso es labor. No, no es que quieras que un niño de 14 años o de 20 años, un joven, de repente diga, ah, es que la cocina poblana es muy valiosa. Sí, valiosa en qué términos, Claro. valiosa en qué conceptos. Háblame de ingredientes, háblame de técnicas, háblame de usos y estilos en la mesa. Pues es difusión, educación, participación y sobre todo que tú puedas pagar por un producto el valor de este platillo y no digas, ay, es que es muy caro. No, así como tú puedes ir a un restaurante y gastarte lo que quieras, te hablaba de la antojería poblana, cuánto quieres gastarte, o en los restaurantes de comida corrida, o restaurantes a la carta, donde tú vas a consumir estos alimentos que de alguna manera también se consumen en tu casa. Es una comida poblana consumida también en los restaurantes. Eso es un valor que yo creo que es muy importante de destacar de tu labor y de lo que haces en términos de difusión y de una investigación que profundiza en muchos, desde muchos ángulos, pero que además la pone a disposición de mucha gente. Bien lo decías que el chile en nogada cada año a ti te trae como este enorme reflector porque todos queremos un pedacito de tu tiempo para hablar sobre esto. Pero a mí lo que me interesa de robarte este tiempo, de esta horita contigo, es ¿para dónde vamos, Lilia? Es decir, tú tienes un enorme conocimiento de la historia, incluso historia documentada de manera obsesiva, podría decir yo. Tienes una capacidad de ordenamiento de lo que existe en términos de objeto, de datos, de entender de cómo las tradiciones van evolucionando o no, o van ejecutándose y transmitiéndose. ¿Para dónde va México en ese sentido con el mundo en el que nos encontramos hoy, que a lo mejor hace 50 años no se hubiera percibido que somos patrimonio intangible, tenemos como muchas regiones ya divididas, Netflix está sobre nosotros todo el tiempo, hay redes sociales, existe una cantidad brutal ya de restaurantes que quieren hacer o hacen cocina mexicana o poblana o regional? Es decir, estamos de moda en el mundo en términos del taco y de otros tipos de como rasguitos culturales. Insisto, estamos hipercomunicados. Es un escenario que realmente no nos hubiéramos imaginado, no hace 100 años, hace 20 no nos hubiéramos imaginado. O que queríamos, pero era como difícil de entender que llegaría algún día. ¿A dónde vamos? O sea, ¿qué sigue? ¿Para Mira, qué, pa qué tienes más? mucha razón. Las redes sociales han visibilizado la cocina poblana de manera impresionante. El Mm. año pasado de un canal de China me invitaron para una entrevista para hablar de los chiles en nogada de China. Y tú dices, bueno, ¿a dónde va la cocina poblana? Bueno, yo veo en los jóvenes chefs esa preocupación ahora por el producto endémico, por el producto kilómetro cero, Mm. por la voltear hacia la cocina indígena, hacia los ingredientes de temporada y una preocupación y respeto por las técnicas. Igual entre estas variedades que yo ahora conozco, que si veganos, no veganos, que si demás, ellos de alguna manera también están formando una nueva cultura de cómo nos vamos a alimentar. Yo pruebo todo y no puedo no probar porque entonces no puedo tener una opinión de algo si no lo he probado. Y finalmente creo que la base del futuro de la cocina es el ingrediente. O sea, tú no puedes decir que va a haber una evolución o no si no analizas el campo, qué es lo que se está sembrando, qué es lo que se está cosechando,
¿Cómo afecta el cambio climático a los cultivos? Si hubo sequía y no hay humedad en la tierra, si cayó un aguacero que barrió con todas las plantas cuando apenas el maíz estaba giloteando, si hubo una granizada que destrozó frutas y demás, indudablemente tenemos que voltear primero al campo. Si nosotros queremos saber cuál va a ser el camino de la cocina poblana en el futuro y también en los jóvenes. No es lo mismo que anteriormente personas de mi edad o 15, 20 años más jóvenes que yo estaban acostumbrados que todo había en el mercado, llamo mercado, no supermercado. Ahora sí hay y muchísimas variedades más, pero ¿qué hay? Una manzana importada, un durazno importado, un plátano que ya no sabe a lo que sabía cuando uno era joven, y ahí es cuando te empiezas a preocupar, que los jóvenes se estén perdiendo esta sensibilidad a los sabores que daba el producto endémico, ese consumo de invernadero que sí están bonitas, preciosas y demás, pero ya de sabor no te sabe a nada la fruta. Creo que para mí es importante el campo, revisar el campo, qué apoyos tienen los agricultores, qué tecnologías se pueden aplicar a este tipo de cultivos. No ir a Calpan ni a San Nicolás de los Ranchos un mes antes que van a empezar los chiles en nogada y tomarte un montón de fotos ahí en los campos y hacer recorridos y tours. Eso no es responsabilidad, eso no es cuidado, esto es un recorrido turístico que se pretende que beneficie a los agricultores. Pero habría que ver si realmente ellos reciben un beneficio. Si tú me dices que con la granizada se vino todo abajo, ¿qué ellos van a recibir a cambio? ¿Esperarse el año que entra que les vaya mejor? ¿Esperarse a ver quién les va a comprar sus cultivos? Y la responsabilidad que tenemos la gente mayor en este tema, y sobre todo lo que los jóvenes en su preocupación, en sus necesidades empiecen a cubrir y voltear hacia este tipo de productos y sobre todo a este tipo de cocina. Va a ser una cocina que podamos hacer, vamos a hacer unos chiles en nogada con productos endémicos, o se va a consumir cualquier tipo de fruta nada más porque mi restaurante quiere vender chiles en nogada. Hablas de una conciencia mayor, es decir, Sí. de traer un poquito a cuentas el asunto de la ética, del asunto de cuál es tu lugar dentro de ese gremio, de esa historia o de ese flujo comercial al cual todos participamos. Es decir, a veces vender más no significa ser más exitoso, que eso es algo importante, que yo he visto luchas encarnizadas justo en temporada de chiles en nogada por tener chiles a costa de lo que sea, y de pronto es incluso hasta perjudicial para el mismo mercado porque lo sobreexpone o corre riesgo de que el campo que está detrás de ti se balancee o se tastabille y empiece como a desbalancearse solo por el beneficio de un año, ¿no? ¿Sabes? Podrías afectar incluso otras cosas. Y el En ese, inicio a veces de la temporada de los chiles en justo eso. nogada que quieren adelantar, ¿qué es lo que pasa? Están obligando a los productores a cortar antes de tiempo. En el caso poblano, si tú me hablas de fruta, pues algunos también están yendo a Meca Meca, que ahí un poquito antes aparecen todos los frutales y la nuez, en ese afán de yo primero hago chiles en nogada y yo los anuncio. Sí, por supuesto que es perjudicial. En un sentido casi utópico, Lilia, ¿tú crees que esto podría revertirse con el establecimiento de denominaciones de origen? Es decir, como al menos una lucha por establecer alguna normatividad real sobre el tema real y además con consecuencias, ¿no? Porque desafortunadamente las normatividades en México existen,
pero no existe la consecuencia ante su ruptura o ante el no seguimiento. O sea, hay impunidad cuando no la sigues. Sí. ¿Tú crees que eso podría llegar a revertirlo? ¿O de qué manera podríamos comenzar, más allá de esta como llamamiento a la conciencia, sino qué acciones concretas para poder revertir estos procesos o al menos minimizarlo, algo que es inminente? Mira, de varios años, varios amigos preocupados, ya sea que estén ocupando un puesto municipal o estatal, ha habido esa preocupación, Sí. si sería posible hacer una normatividad para el chile en nogada, pero estamos hablando cierto tipo de normatividad, porque tú en tu casa, en tu restaurante, tienes una receta, y así como hay familias y restaurantes, cada receta va a tener sus ingredientes, sus técnicas y demás. Es muy complejo, es muy difícil y por otro lado también tú lo dijiste, las normas muchas veces se hacen para romperlas, las reglas se hacen para romperlas y entonces en un tiempo que tú te tomaste en aplicar esta normatividad hacia el chile en nogada, pero estás descuidando el campo, pero no volteas a los agricultores, ¿qué sentido tendría si a cierto tiempo ya tienes una norma de cómo deben de ser los chiles en nogada, pero no sé si llovió, granizó, hubo sequía y demás? Creo que empezaría por el campo más que por una normatividad de la receta o de la presentación de los chiles en nogada, porque finalmente, como siempre he pensado, cada persona tiene sus propios gustos, cada familia Ujú. su propia receta, y normar un producto que es tan rico, que ha llenado las mesas por siglo con ese placer que causa ese chile en nogada, yo lo veo difícil. Hay una, por aterrizar en el tema del campo, Lilia, que además es importantísimo, porque creo que desde el punto de vista de la cocina o de los cocineros y cocineras, hablamos mucho y hay veces que es un postureo bastante rentable o muchas veces también se ejecuta de manera ética y responsable. Pero ¿no crees que a veces, poniéndolo en contexto real, Monsanto es un enemigo duro, Bayer es un monstruo enorme, cada vez más grande? ¿No crees? Te pongo esto en contexto porque yo leí el otro día en la compra de Monsanto por Bayer y Uh en -huh. la conferencia de prensa que dieron, el presidente de Bayer dijo, nosotros tenemos un plan para que en 2030 satisfagamos la demanda de alimentos del mundo. Desde más de 6.000 millones de personas van a estar alimentadas por nosotros. Cuando ves una empresa que tiene estos niveles de plan, y luego volteas a ver a batallas como las que estamos teniendo hoy en día con el asunto del maíz mexicano o del jitomate, que está todavía más genéticamente modificado en México que Uh el maíz -huh. mismo, pero bueno, nadie lo decimos. ¿No crees que a veces ya estamos en una batalla muy perdida? Yo siempre he sido una mujer de esperanzas. No, digo, Siempre. la fe es lo último que desaparece, pero Sí, por supuesto. Y yo solo pienso, bueno, ¿qué país le voy a dejar a mis generaciones? ¿Qué tipo de alimentación? Claro que sé lo del jitomate y así como lo del jitomate, el Chile, el chile, muchísimos otros productos, pero sí, sí, es como ponerse con Bayer, como con Sansón a las patadas, pues hay que pensar en nuestra realidad. ¿Qué tanto eh, a los gobiernos les ha interesado es la protección del maíz? Dime, ¿qué han hecho a favor? nada, Nada. cuando hace unos meses apenas fue con el Senado de la República ofrece esta nueva determinación y es como decir, oigan, llegaron como 10 años tarde, ¿no? A todo esto, pero bueno, gracias. Aquí hay una cosa que a mí me preocupó mucho, Lili, te lo comparto porque estoy en la misma sintonía que tú. Vaya, el hecho de mantenernos en esta conversación y creo haciendo lo que hacemos es un síntoma de que somos unos perfectos soñadores y que nos encanta y que no vamos a morir, no nos van a quitar la esperanza, pero de pronto haber leído eso en el comunicado de prensa y en la conferencia que dieron para la compra de Monsanto,
dije, ¿y cuál es nuestro plan? Es decir, qué más bien parece que todo el tiempo, desde nuestros esfuerzos, estamos reaccionando más que planificando. Es decir, me puse a preguntar, ¿cuál es mi plan para poder tener preservación de esas semillas, ejecutar una nixtamalización en toda regla, saber cuál es el proceso de la siembra y manutención de una semilla original? En mi caso, el tema de los chiles, darse cuenta que un dato revelador del 2019, porque lo leímos el año pasado, del 2019, se dice que ya 6 de cada chiles secos que existen en este país en realidad no están sembrados aquí, ni tampoco fueron secados aquí. Es decir, provienen de China, provienen de Ecuador, provienen de Sudamérica. ¿Y cuál es nuestro plan? Es decir, estos tienen claro que en 2030 alimentan al mundo. ¿Y yo? O sea, ¿y qué? O sea, ¿qué hago yo? No, a veces parece que tenemos ausencia de planes de estos nosotros, no ya olvídate del gobierno y demás, sino de nosotros. A veces no parece que no tenemos plan y que vamos nomás saltando la piedra y el fuego. Tienes toda la razón, pero finalmente lo que yo creo y pienso es que lo que cada quien haga de acuerdo a sus posibilidades, me refiero a mi persona, Lilia Martínez, Sí, sí, lo sí, voy sí, a sí, hacer. sí. Eso me queda clarísimo. Que tengo conocimiento de lo que pasa con el maíz, con el jitomate, sí, pero dime, ¿qué hago? Claro. Este, eh, ¿Qué puedo hacer? Pues dar a conocer el maíz nativo en las poblaciones en que se está sembrando y cosechando, dar a conocer a las personas que trabajan eh, cocina de temporada o endémica, dar a conocer a aquellos chefs o cocineros jóvenes que están impulsando un proyecto personal y demás. Eso es lo que puedo hacer. Correcto. Quizás ya la edad que tengo, he llegado a cierto punto en la vida que digo, mejor hago lo que está al alcance de mis posibilidades y si no puedo emprender un proyecto de mayor envergadura, pues tampoco me peleo y tampoco voy a estar pues sumamente preocupada. Pues claro que lo estoy, pero mejor me ocupo de lo que sí puedo hacer, de lo que sí sé hacer, sin dejar esta postura crítica en el sentido de que digo, sí, amo los chiles en nogada y me podría comer unos un día sí y un día no, pero no dejo de pensar lo que está sucediendo en el campo con los productores, los agricultores y demás, y en lo que cabe y en lo que puedo, pues pongo mi granito de arena y creo que para el número de millones de personas que somos, si cada uno hiciéramos algo a favor, estaríamos hablando de otro tipo de situación. La sumatoria de trincheras, ¿no? La sumatoria de conciencias individuales y sobre todo de ocupaciones individuales, porque así como ha habido esfuerzos increíbles que dan resultados, también hay mucho postureo que hay que ir mediando para efectos de que eso no contribuya a una destrucción mayor o una aceleración de esa destrucción, porque a mí lo que me preocupa es de pronto el tiempo, ¿sabes? Es que como que parece que en los últimos 50 años todo lo estamos viviendo en fast track y de repente 15 años se convierten en uno y resulta que tenemos nuevas dinámicas que antier no sabíamos, ¿no? Y es algo que te agradezco mucho que lo digas y lo dejemos como testimonio porque más allá de que yo lo dije al principio, eres una profesora en toda regla en términos de conocimiento gastronómico y cultura gastronómica poblana, eres una profesora de vida también. Y creo que este mensaje es algo que debería de llegarnos a más personas de la ocupación individual en tanto que esa sumatoria con el que está al lado tuyo, no con el gobierno, no con los que hacen algo en contra, no es Costco ni Walmart, ¿sabes? O sea, es el que está al lado el que podríamos llegar a convencer para unir esta trinchera y te agradezco mucho ese mensaje de verdad, Lili. Con mucho gusto, esa es mi postura, mi pensamiento y es lo que creo. Hagamos cada quien algo por hacer de este país algo mejor para nuestras generaciones que vienen ahí, que ya nos pisan los talones. El consumo responsable y el consumo con conciencia, es decir, cada vez que tú pruebas un chile en nogada y que estás comiendo, o que pruebas un molote, o que pruebas
Yo toda la vida, y te lo confieso, que trato de llegar siempre a la Iglesia del Carmen, desde la catedral, trato de llegar a la Iglesia del Carmen. Nunca paso del ópera, nunca paso de ahí, Bueno, yo pero también voy a la ópera con mi marido, con mi hija, con mis amigos, por supuesto. te prometo que cada vez que voy trato de llegar al Carmen caminando, nunca llego. Si está el bar Bueno, ópera cambia de abierto, nunca voy. ruta. Ahora ve al Jardín de Santa Inés. Sí, te voy a hacer caso porque te prometo que me quedo ahí y ya no llego. Digo que quería ir al Carmen. Bueno, ni modo, se me atraviesan los Benyules, que es parte de este conocimiento de Puebla con 3 o 4 portones abiertos vendiendo Sí. memelas. Y eso es algo que a mí me deja con esta sensación de decir, esto está esperando, como bien lo dices tú, a que sea observado, analizado, puesto en escena, repensado por aquellos que tienen interés en hacer cocina el día de hoy y creo que lo dices bien, apenas estamos descubriendo un poquitito de Puebla y de sus virtudes y creo que es mucho de lo que tenemos que hacer en México también. En todo el país, porque así como Puebla tiene esta riqueza culinaria, muchísimas ciudades también. Solo tienes que ir y preocuparte, no coger la guía y a donde te indique que está el mejor platillo. Tienes que ir a los barrios, a los mercados, preguntarle a la gente dónde se come bien, qué te recomiendan y sobre todo observar esos ingredientes que para ti pueden ser diferentes o desconocidos y entender de dónde salió, quién los cultivó, qué puedo preparar con eso. Muy abiertos en cuanto a lo que tú escuches y prepares cuando tú llegues a tu cocina. Esa es una exploración que es una obligación de los mexicanos hacer acerca de la gastronomía nacional. Puebla ya la tiene en muchos sentidos ganada, pero hay que voltear hacia otros lugares. Hay Que mucho que es una, comer. es una reapropiación de la identidad mexicana, es una reconstrucción de lo que somos hoy en 2021 y es un escenario divertido también pues para lugares de pronto tan lejanos a las grandes ciudades, entre comillas, como yo veo a gente en Zacatecas que está haciendo cosas, gente en San Luis Potosí que está como retomando esta como fuerza para poder rehacerse de sus ciudades y comunicárselo al mundo, que eso es bastante interesante y que eso no lo teníamos hace 10 años justamente. Exacto. Sí, nada más hay que voltear hacia donde tú quieras y ser observador y preguntar e imaginarte y consumir lo que están preparando, aunque sea la primera vez, te puede gustar, no te puede gustar, pero no puedes ser indiferente a los esfuerzos que muchísima gente en ciudades de la República Mexicana está haciendo a favor de la gastronomía, de su entidad. Lilia, no podemos ser indiferentes. Con eso quiero de verdad terminar, no por otra cosa, sino por cuestiones de compromisos de tiempo y además, porque finalmente se trata de ser solamente un pequeño, te robo esta hora para efectos de dejar la promesa para otras conversaciones. Ha sido un placer, de verdad, enorme, un privilegio poder volver a conversar contigo y dejarlo grabado además, que eso es algo que está más divertido aún. ¿Dónde te encuentran, Lilia? Mis Redes redes sociales sociales, y demás. Instagram, Lilia Martínez, Cocina Cinco Fuegos. Facebook, Lilia Martínez, Cocina Cinco Fuegos. O sea, con esas cuatro espacios donde me localizan, comparto lo que estoy trabajando día a día, lo que hice hace un año, hace 5 años, hace 10 años, para que haya ese no olvido, esa conciencia también del aquí y el ahora. Memoria para seguir existiendo, querida Así Lilia, te es. agradezco muchísimo de verdad. Este es el episodio número 26 de Conexión Gastronómica Total Play. La maestra Lilia Martínez desde Puebla directamente en medio de su biblioteca y su colección deliciosa que tiene tanto de libros como de objeto alrededor de la mesa. Síganla, por favor, porque yo en 2020 la disfruté mucho vía remota, es decir, hiciste muchas intervenciones vía Zoom y Facebook y la verdad es que lo disfruté mucho. Espero, Lilia, de verdad que no llegue, que no acabe esta temporada de chiles en nogada y poder ir a ver contigo y sentarme contigo a comer lo que sea, me da igual, pero
al menos a tener en presencia física una vez más después de tantos años. Te agradezco mucho, Lili. Con muchísimo gusto, Lalo. Estás cordialmente invitado. Hablemos y disfrutemos unos chiles en nogada y sobre todo, pues hablemos de lo que sabemos, de lo que conocemos, compartamos y demás. Y mil gracias por la invitación. Un honor de verdad, y con esto damos por terminado el episodio número 26 de Conexión Gastronómica Total Play. Revisítenlo, escuchen el principio donde nos cuenta Lilia en 5 minutos qué es Puebla y de dónde viene y de dónde venimos también como mexicanos, que es una gran historia. De verdad, mil gracias, Lilia, y seguimos hablándonos pronto. A todos ustedes los que se conectaron, mil gracias por estar. Queda abierta va a quedar grabada aquí. Cualquier comentario y demás, por favor, háganlo y compartan esta transmisión porque es importante seguir generando contenido para ser más felices todavía. Muchas gracias, Lili. Muchas Nos estamos viendo gracias. pronto. Adiós. Bye.